Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Ahora sí, iniciamos lo que tanto hemos estado esperando durante estas semanas. Bienvenidos sean todos. Hoy, 30 de mayo del 2026, damos inicio a esta clase número 1 de Liderazgo Cristiano, Tecnología y Misión Pastoral. Quien les habla por acá, su hermana Auribel Zambrano, directora de esta academia en Venezuela. Quiero empezar esta clase, este foro, saludando a nuestras autoridades principales y a los participantes, a nuestro fundador, hermano Felipe Munguía, al decano Rafael Deras, a la directora global Keila Bonilla, a las profesoras asociadas en artes ministeriales Iraida Rodríguez y Romy Morales. También para mí es un gusto realmente saludar a estudiantes y los pastores que se encuentran en los diferentes centros ICOL en Venezuela, como el Centro ICOL La Victoria, donde está el pastor Medardo Antonio López. Saludos, pastor. También en el Centro ICOL Manantial, a nuestro pastor Carlos Bermúdez, desde allá. Saludos a todos los que se conectan hasta allá. Y bueno, también como dejar por fuera a nuestros queridísimos estudiantes del centro, de los que están virtual alrededor de Venezuela y el mundo, ¿verdad que sí? Saludos por allá a todos, que los estoy viendo a todos en sus camaritas. Bienvenidos sean todos. De verdad que las expectativas de hoy son bastante grandes, ¿verdad que sí, hermana Romy? Así es, hermano Oribel. Dios te bendiga. Estamos muy contentos de empezar este nuevo curso titulado Liderazgo Cristiano, Tecnología y Misión Pastoral. Saludos a todos los centros, estudiantes virtuales, oyentes y profesores. En esta oportunidad tenemos el honor de tener como profesor de esta materia al fundador de este ministerio, el magíster Felipe Munguía. Él es académico, teólogo, líder eclesiástico y formador de líderes. Su trayectoria integra tres mundos que rara vez dialogan con suficiente profundidad: la iglesia, la academia y la formación profesional. Cuenta con 45 años de experiencia en el ministerio eclesiástico, con énfasis en la enseñanza bíblica, la formación espiritual, el discipulado y la capacitación de líderes cristianos. Es fundador de Leyendo las Escrituras, del Instituto de Capacitación Pastoral de Obreros Laicos ICPOL, de la Academia de Teología Ministerial y la radio Leyendo las Escrituras. En el 2023, el hermano Felipe obtuvo la maestría en divinidad en la Universidad de Azusa Pacific, donde actualmente concluye su doctorado en ministerio. Su trabajo académico explora la formación teológica de líderes hispanos, el liderazgo cristiano, la predicación, el discipulado y la relación entre tradición oral, educación teológica y misión pastoral. Además, se desempeñó como empresario en la industria de aseguradora en los Estados Unidos, donde desarrolló programas de mentoría profesional para agentes y profesionales. Esta experiencia del hermano Felipe le permite abordar el liderazgo cristiano con una mirada no solo teológica, sino pastoral y práctica, capaz de dialogar críticamente con el mundo organizacional sin reducir la iglesia como una empresa. Así que bienvenido, hermano Felipe, adelante. Muy buenos días, hermanos. Para mí es un honor estar con ustedes en este curso que personalmente he estado esperando con mucha ansia desde hace un buen rato, porque tengo rato de estarlo preparando. Ustedes van a darse cuenta que ya los tengo aburrido con tanta información que les doy para que ustedes puedan hacer sus trabajos de una mejor manera. Pero bueno, estas próximas 7 semanas son muy importantes porque yo veo que el liderazgo es una de las partes, uno de los ejes más importantes dentro de la iglesia. Es el liderazgo el que mueve, el que inspira, el que guía,
el que muestra visión, el que habla de Dios, el que está constantemente acordándole a la congregación, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, de que el Señor demanda, de que el Señor habla. Entonces, una clase de liderazgo es una clase de preparación para que cada uno de nosotros que aspira o que ya está en el liderazgo entienda cómo desempeñarse de una manera, no diría correcta, pero una manera como le agrada a Dios. Y eso es lo que vamos a aprender en esta clase. Voy a orar, hermanos, y luego vamos a comenzar la clase. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor Jesucristo, en esta mañana te pido que me concedas la gracia, las palabras y las ideas necesarias para llamar a tus siervos y a tus siervas a volver a la centralidad de Cristo en el liderazgo cristiano. Líbrame de hablar desde la impaciencia, el orgullo o la reacción, y enséñame a persuadir con verdad, humildad y amor, Señor. Quiero convertirme en un líder que sirve a tu palabra. O sea, Señor, que sea alguien que no usa la Escritura para sostener sus propias ideas, sino que se coloca debajo de ella para escuchar, obedecer, enseñar y corregir con fidelidad. Señor, que mi voz no ocupe el lugar de tu voz y que mi enseñanza conduzca siempre a tu presencia, a la presencia de Cristo. Ayúdame a mantener delante de mí el discipulado, la mentoría y el cuidado pastoral. Dame paciencia para escuchar, sabiduría para corregir, y dame también ternura para guiar a los estudiantes que me has confiado. Que mi enseñanza no busque imponerme, sino servirte. Que mis palabras formen carácter, despierten fidelidad y conduzcan a tu pueblo de regreso a ti, Señor. Te lo pido en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Bueno, voy a poner la presentación y vamos a comenzar el día de hoy. Antes de cualquier otra cosa, quiero decirle que esta clase es una clase donde yo voy a tratar de guiarlos a ustedes y presentarles conceptos, ideas y presentarles principios, pero juntos tenemos que discernir. Este es un tema que tiene que ser, que necesita mucho discernimiento, y al hablar de discernimiento estamos hablando de una habilidad espiritual de ver más allá de las letras, de ver más allá de las actuaciones, de ver más allá de lo que se dice. Siempre, hermanos, escúcheme estas palabras que son muy importantes. Todo lo que se hace en la iglesia tiene que tener a Cristo en el centro. O sea que cuando alguien le presenta a usted una idea, una doctrina, cuando alguien a usted le presenta ciertas palabras, usted de inmediato tiene que buscar dónde está Cristo en medio de estas ideas. ¿Dónde está Dios? ¿Es el centro Dios o simplemente es parte del lenguaje que se usa simplemente para hipnotizarnos y para que nosotros creamos que lo que se nos está diciendo es verdad? Entonces es muy importante. Si Cristo no está en el centro, entonces usted tiene que tener bastante cuidado con lo que se está diciendo. Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Usted tiene que discernir mis palabras. Y en algunos momentos a lo mejor usted me va a corregir, en algunos momentos usted me va a cuestionar, porque no todo lo que yo digo en este día es divino. ¿Me explico? O sea, nosotros tenemos como pueblo de Dios discernir lo que se nos está enseñando, y espero que con la ayuda del Señor pueda captar y pueda enseñarles lo que está en el corazón de Dios. Se lo digo de todo corazón. Ok, entonces ahora vamos a comenzar. Chicas, me dicen si la presentación correcta está.
Sí, hermano Felipe. Ok, listo. Ok, lo primero que tenemos que decir que este curso se llama Liderazgo Cristiano, Tecnología y Misión Pastoral, porque vamos a hablar de liderazgo cristiano, pero también vamos a hablar de tecnología. Este es un curso que tiene 7 lecciones que son muy importantes y que están conectadas la una con la otra. Es importante también que ustedes entiendan, ustedes ven en esta gráfica de dónde viene la iglesia, dónde está y hacia dónde se dirige. Para dentro de unos 10, 15, 20 años, esa imagen que ustedes ven ahí no va a ser extraña. No, van a ver robots, van a ver estos robots que están siendo construidos y que ya están siendo introducidos al mundo. Valen $20,000 en este momento, pero ya existen. Ya los he visto en Europa, los he visto aquí en los Estados Unidos. Mi esposa y yo vamos a un restaurante donde hay robots que le sirven la comida a uno. O sea, eso ya es una realidad en nuestra sociedad. En la suya quizás posiblemente no, pero en la nuestra sí ya es. Entonces, hermanos, las clases van a ser 7 clases. Comenzamos el día de hoy, mayo 30, y concluimos julio 11. El horario 9 a 11 de la mañana. Usted convierta 3 horas más allá en Venezuela y en otros países que nos están escuchando. 7 lecciones. En este curso les he dado más tiempo para que hagan su escrito. Además de eso, en este curso, cada lección les va a ayudar a usted a formular las diferentes partes del escrito final. Si usted hace un buen trabajo en esta lección, o hizo un buen trabajo en esta lección, entonces usted no va a tener ningún problema de escribir la primera parte de su escrito. Si usted no leyó, si usted solamente escribió, si usted solamente quiso impresionarme, entonces no se va a ayudar en lo absoluto. No escriba para mí, escriba para usted. Escriba para mantener dentro de su congregación un manual que le ayude a tener una referencia de sus esfuerzos y de lo que usted ha invertido para usted mismo. De lo contrario, hermanos, créanme que no va a servir de nada. Y yo desafortunadamente no puedo hacer nada para obligarlos a que lean, a que disciernan. No puedo hacer nada. Ustedes son los que tienen que ponerse de pie delante de Dios y mostrarle al Señor de que son fieles, porque si estudian, entonces van a ayudar a su iglesia. Ok. El propósito. Este curso estudia el liderazgo cristiano como servicio obediente a Dios. No lo define primero como técnica, cargo o influencia. Su propósito es formar una comprensión pastoral del liderazgo. Por eso el estudiante no solo deberá saber más sobre el liderazgo, sino aprender a servir, guiar, corregir, escuchar, decidir y cuidar con fidelidad a quienes Dios ha puesto bajo su responsabilidad. Entonces es muy importante este curso para todos nosotros. La estructura de la sesión. Comenzamos con 35 minutos de exposición. Vamos a tener un receso de 10 minutos. Vamos a tener discusión, comentarios y preguntas. Y luego voy a darle por los últimos 5 minutos las instrucciones finales para la tarea de la próxima semana. Ahora, quiero decir algo referente a la número 3. La discusión y los comentarios y las preguntas es para que usted vaya matizando, vaya haciendo esa composición de la primera parte de su escrito. Las partes donde usted se equivocó en sus tareas, las debe corregir preguntando en este momento, cuando yo les dé el tiempo a ustedes. Para eso es el tiempo, para que pregunten, para que cuestionen, para que formulen y cuadren lo que no entienden o lo que está lo que no es claro, las confusiones en su mente. Entonces esa parte número 3, por eso es que le he dado 45 minutos para que tengan la oportunidad de poder hablar. Tengo una lista aquí de todos los estudiantes. Voy a estar llamándolos por nombre a ustedes para conocerlos, y tienen que estar preparados para hacer comentarios o contestar las preguntas que yo les hago o hablar acerca de este tema.
antes de pasar a la próxima, quiero decirles que tengo que ser fuerte con ustedes. Tengo que demandarles a ustedes, porque ustedes tienen con qué dar. Tienen, nada más que hay que empujarlos, hay que demandarles. Yo veo cómo ustedes están escribiendo y me da mucha alegría. Pero no vayan a creer que yo voy a venir, qué precioso. No, no, deme más. Yo voy a pedir más, y más, y más, y más, porque eso les va a ayudar a ustedes. Ok, todas las semanas vamos a tener una ficha de información para que ustedes sepan de qué va a tratar la clase. Esta es la lección número 1, mayo 30, y esta lección es un aporte al escrito final. Contribuye a la sección que se llama Comprensión Inicial del Liderazgo Cristiano. El tema es ¿qué entendemos por liderazgo cristiano? Ese es el tema. Pero la pregunta de discusión, y aquí es donde algunos de ustedes se confundieron. Ustedes confundieron el tema con la pregunta de discusión. La pregunta de discusión es ¿qué ideas sobre el liderazgo traía antes del curso y de dónde venían esas ideas? Entonces su trabajo era hacer 3 cosas muy básicas. Número 1, hablar de cuáles eran las ideas que usted tenía de liderazgo. Número 2, hablar de dónde venían esas ideas. Y ahora, al conectar su experiencia personal con la lectura, entonces ahora usted tenía la oportunidad de poder corregir. Y algunos de ustedes me hablaron de liderazgo, pero nunca hablaron de lo que tenían que corregir en sus vidas. Porque yo, por ejemplo, que estudio este tema y otros temas, constantemente tengo que corregirme a través de mi conocimiento. Si usted no se corrige, entonces usted está contento con la forma como usted entiende el liderazgo en este momento. Y por lo general, las ideas que nosotros tenemos, si vienen de la cultura, son simplemente malas costumbres, malos ejemplos que no encarnan a Cristo en el centro del liderazgo. Por ejemplo, en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a tener jerarquía. Entonces, hay muchas personas que entran al liderazgo porque quieren mandar, porque quieren controlar, porque quieren sentirse que todo el mundo los respeta. Esa es una mala idea del liderazgo. Es una mala idea del liderazgo. Pero eso es lo que nos gusta a nosotros. Por eso es que estamos donde estamos. Entonces, si nosotros hablamos de un liderazgo y de forma decorativa lo decimos con ciertas palabras que convenzan al hermano Felipe de que yo sé lo que estoy hablando, pero no se corrige, no tiene la honestidad de decir, bueno, pero luego que he visto mi historial de cómo entendía, luego que he visto de dónde vienen estos ejemplos, creo que a la luz de lo que he leído, tengo que corregir estas áreas dentro de mi vida. Por ejemplo, una de las áreas, creerle a todo mundo. Nosotros somos personas que pasamos horas y horas y horas todos los días en el teléfono, en las redes sociales, tratando de aprender y de saber más. Y toda esa información general que no tiene nada con teología se conecta con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestros corazones y rápidamente comenzamos a repetirla. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que comenzamos a distorsionar la manera como entendemos, y si distorsionamos la manera como entendemos, entonces distorsionamos nuestra práctica. Ahora bien, la primera pregunta, ¿qué idea sobre liderazgo traía antes? Esa es la pregunta de discusión. Pero para usted completar la primera parte de su escrito, tiene que contestar todas las preguntas. Y en cada lección y en cada semana yo presenté 5 o 6 preguntas, pero lo hice fácil. Usted no tiene que andar como loco buscando por aquí y por allá. Le estoy dando el número de las páginas donde usted va a encontrar las respuestas a estas preguntas. Si usted ya no puede leer así, yo me voy a dar cuenta cuando comience a leer su introducción, cuando comience a leer su primer punto, qué idea
sobre liderazgo traía antes del curso. Y usted va a comenzar a hablarme en primera persona, no en tercera, sino en primera persona. Por eso es que es un ensayo, es una monografía para que usted se pueda expresar como usted creía, pero sea honesto. ¿Qué es lo que usted creía? Porque el día de hoy le llamamos a todo mundo, le llamamos líder. Entonces, si ya lleva el título de líder, entonces es porque es un líder espiritual, pero no es así. Entonces, hermanos, todos necesitan contestar todas las preguntas. Ahora, yo les di a ustedes la opción de contestar solamente la de la tarea, y antes de que escriban su escrito, pues contestar las demás. Esa es una opción. O de una sola vez durante la semana contestar las 5. Y yo le digo que si usted contesta las 5 preguntas, su respuesta en el foro va a ser mejor, va a ser más sólida, porque va a poder usted citar las páginas, el libro, va a poder entender exactamente de qué se está hablando. Por eso lo hicimos de esta manera. No tiene que hacer un segundo escrito como lo habíamos hecho en ciclos pasados, que hacía el foro más un análisis. No tiene que escribir 2 escritos, uno en medio del curso y otro al final del curso. No, lo único que tiene que contestar es una pregunta. Lo demás es para que usted desarrolle su escrito, y al final le voy a dar 2 semanas para que termine su escrito, para que hagan algo excelente, bueno, que sea digno de compartir, de publicar. Yo quiero gozarme con esos escritos. Yo le presento algunos de los escritos a mis amigos, a los que están en la universidad. Mira cómo escriben mis alumnos. Dicen, ¿en serio así escriben? Sí, así escriben. Quiero decirles que ustedes están listos para cosas buenas, porque tienen madera. Ahora bien, hay 4 pilares en el curso que no quiero ahondar mucho porque ya les mandé un video. Si usted no ha visto ese video, ya está en la plataforma para que usted vea que el primer pilar es la formación interior, el segundo el servicio a Dios, el tercero es la misión, visión y dirección, y el tercero es la salud relacional. Estas imágenes fueron creadas con ustedes en mente. Ustedes van a notar la bandera de Venezuela por lo menos en 3 ocasiones. Allá en la segunda, ahí está, ¿cómo se llama? El nombre de alguna iglesia de allá. Bueno, hay muchas cosas aquí que me da mucho gusto ponerlas, porque al ver estas imágenes me recuerdan a ustedes. Ok, bien. Vamos a comenzar a entender de dónde viene la palabra líder. La historia etimológica de líder llegó del mundo anglosajón antiguo al uso contemporáneo. Ustedes van a ver acá, en esta gráfica, que hay diferentes pueblos. Comenzamos con los pueblos germánicos. En la antigüedad tardía, en este tiempo, el liderazgo no se llamaba liderazgo, pero sí se entendía como una autoridad que surgía de factores concretos. Por ejemplo, guiar, proteger, aconsejar, organizar y representar al grupo. Ustedes ven aquí a un guerrero. Este guerrero, por lo general, era un padre de familia que protegía a su familia y al mismo tiempo protegía a su aldea, a su comunidad. Los protegía en contra de los enemigos, de los invasores, los protegía en contra de los animales. Eran guerreros, eran valientes, la gente los respetaba. Y lo que ellos decían era lo que la aldea hacía, porque eran grandes líderes. Así era la manera como ellos lo entendían, y así es como surge la palabra líder. Luego, en el inciso 2, llegan los pueblos anglos, los sajones y los jutos. En este siglo 5 al 7, el mundo anglosajón entendía la autoridad como conducción real. Aquí es donde comienzan a nacer los reyes. Es una conducción real que el pueblo tiene, y aquí hay títulos. Está el rey, está el señor, está el servidor. Estamos hablando del siglo 5, siglo 7. Luego, al llegar al inciso 3, llegamos al inglés antiguo, donde aparece la palabra
laedán, que significa guiar, conducir, llevar, y ladere, que es el que guía o conduce. Entonces, en este sentido, la palabra líder comienza a entenderse como una persona que va adelante y conduce a otros. Uno que va adelante y conduce a otros. Luego, en el inciso 4, en el inglés medio, en el siglo XII al XVIII, aparece la palabra, por primera vez, la palabra líder. Líder. ¿Okay? En inglés nosotros decimos esta palabra leader. Leader. Es líder, leader. Entonces la palabra se consolida en el inglés con el sentido general de persona que guía o conduce. No nació primero como categoría política como algunos creen, no, nace como aquel que va al frente y que conduce a otro grupo. ¿Por qué? Porque de aquí en los pueblos germánicos es que comienzan a hacer esa idea. Luego la expansión moderna, en el siglo XVIII, el siglo XX, el término se amplió a la política, la sociedad, la empresa y el ejército y las organizaciones. Entonces ahora un líder se refiere a una persona política, a una cuestión social, militar y organizacional. Y luego llegamos al uso contemporáneo de hoy, donde líder nombra a la persona que guía, orienta, influye en distintos ámbitos. Ustedes van a ver ahí a esta gente preciosa. Tomé una foto de allá de Guanipa, creo que es la plaza de Guanipa, y aquí tengo, esta es una foto real y la puse en esta gráfica simplemente para recordarles que la historia de los líderes de Guanipa nace en una realidad. Ustedes están en una historia y en una realidad y deben considerarse personas importantes dentro de lo que es el ministerio del Señor. Entonces, líder es la persona. Cuando nosotros hablamos de líder o la líder, estamos hablando de una persona. Cuando nosotros hablamos de liderazgo, estamos hablando de una función. Y cuando nosotros hablamos de liderar, estamos hablando de una acción. En síntesis, la palabra líder nace de la idea de guiar o conducir. Con el tiempo, su uso pasó de la conducción comunitaria al lenguaje moderno de influencia, organización y dirección. En la iglesia el término puede usarse, pero debe ser corregido por categorías bíblicas como servicio, pastoreo y fidelidad. Ok. Bien, liderazgo cristiano. La palabra liderazgo cristiano es una categoría. Hay diferentes tipos de liderazgo, pero esta es una categoría. Y quiero explicarles qué es lo que tiene la categoría de un liderazgo cristiano. Tiene dos cosas. Tiene cosas externas, pero también tiene cosas internas. Y por lo general, un líder que no es cristiano, por lo general, tiene cosas internas, pero no son las mismas que tiene un líder cristiano. Y vamos a comenzar por las internas, ¿ok? Las competencias internas del líder cristiano son espirituales. Son espirituales, deben ser espirituales, necesitan ser espirituales. No basta con saber, no basta con tener educación, no basta con tener entrenamiento, no. Antes de hacer algo, tiene que ser alguien. ¿Y cómo es que una persona, un líder cristiano, se hace alguien? Lo primero es que es cristocéntrico. ¿Cómo? Es absurdo nosotros llamarle a alguien liderazgo cristiano sin Cristo en el centro. Es absurdo nosotros pensar en una doctrina cristiana sin que Cristo esté en el centro. Entonces esta es una categoría espiritual. Lo que sostiene a un líder espiritual es lo interno, no lo externo. Usted puede ir a la universidad, usted puede aprender muchas cosas, pero si no tiene la esencia, el centro que es Cristo dentro de su vida, entonces usted va a tener tremendos problemas. Va a tener carisma. Oh, sí, porque va a poder hablar.
va a poder hablar, incluso va a poder manipular las emociones de las personas. Pero al fin del día usted va a entender de que usted está vacío. Usted no tiene nada, nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque usted se preocupó por las cosas exteriores y no por las cosas interiores. Dicho de otra manera, si el líder cristiano tiene a Cristo en el centro, entonces es convertido. Es una persona que ha nacido de nuevo. Es una persona que se identifica con el Señor. Tiene que tener fidelidad a la palabra. Es un hombre que ora. ¿Por qué? Porque es un teólogo. Un teólogo que no ora no puede ser teólogo. Tiene humildad. Tiene obediencia hacia el Señor. Tiene carácter. Y cuando yo digo carácter, no estoy hablando del mal carácter o del buen carácter, no. Cuando hablo carácter, estoy hablando de que tiene la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Tiene santidad. Yo he conocido muchos líderes que, como son líderes y no se consideran en esta categoría, viven en pecado, pero como tienen habilidades, continúan siendo líderes. Y la gente los reconoce como líderes porque, bueno, alguien los puso, son líderes. Pero no tienen nada por dentro. Están huecos, están oscuros. Y entonces, ¿qué es lo que hace una persona que no tiene nada adentro, nada que dar? Comienza a inventar y comienza a movilizar a la gente en pos de sus propias ideas, de su propia carne. Un líder espiritual tiene discernimiento. Es decir, que es espiritual, discierne. Tiene amor pastoral, hermanos. Tiene amor pastoral. Tiene sabiduría espiritual. El líder espiritual sirve a la palabra. Las competencias exteriores pueden aprenderse. Las interiores se forman en relación con Cristo y dan sentido al liderazgo cristiano. Cuando usted tiene a Cristo en el centro, usted entiende lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque Cristo está en el centro. Cuando usted tiene las competencias exteriores, como sabe dirigir, administrar, organizar, enseñar, comunicar, movilizar, planificar, coordinar, resolver problemas, tomar decisiones, todo eso, usted lo puede tener. Pero si no tiene el centro, que es Cristo, entonces usted va a servir desde sus propios recursos y no va a depender de lo que un líder cristiano debe depender, del Señor, del Señor. Líder. La palabra líder, hermano, es un sustantivo. Un sustantivo es una palabra que nombra personas, entidades, cosas, ideas y realidades. En este caso, líder es una persona, es un hombre o una mujer que dirige o conduce un partido político, un grupo social u otra actividad. Es una persona o entidad que va a la cabeza entre los de su clase, especialmente en una competición deportiva. Esa es la manera como la Real Academia define la palabra líder. ¿Qué es lo que hace un sustantivo? Nombra a quien dirige o conduce. Se aplica a ámbitos políticos, sociales, competitivos y organizacionales. Puede, y de hecho lo hace, nombrar a una persona o a una identidad. Pero aquí comenzamos a hacer una distinción entre lo que es una categoría espiritual y una categoría no espiritual. Cuando nosotros hablamos de líderes, simplemente líderes, quiero decirles que esa palabra por sí sola no define el carácter moral. Una persona puede ser líder, pero eso no quiere decir que esa persona tiene un carácter moral. Puede estar al frente, puede conducir, puede tener muchas habilidades, pero eso no determina que tiene un carácter moral. No define por sí mismo la naturaleza teológica del ministerio. El hecho de que en la iglesia exista un líder, por ejemplo, en algunas iglesias se le llama líder a todo, ¿no? Al que limpia, al que toca el piano, al que canta, a ellos se les llaman líderes. Y nosotros estamos acostumbrados a verlos en el púlpito como líderes. Pero el hecho de que sean líderes, eso no quiere decir que lo que ellos hacen y lo que ellos son definen bíblicamente
el término de un líder cristiano o un líder espiritual. No es automáticamente la representación de la autoridad de Dios, simplemente porque tiene ese nombre. En la historia, y yo lo menciono en el artículo, en los Estados Unidos, por ejemplo, nosotros tenemos grandes líderes. George Washington, por ejemplo. Aquí se habla de George Washington por todos lados. Aquí en la iglesia, en los libros, cuando vamos a dar ejemplos de hombres que tenemos que imitar, se menciona a George Washington. ¿Qué hizo George Washington? Condujo la independencia, ayudó a fundar la nueva nación y fue el primer presidente de los Estados Unidos. Pero George Washington no fue cristiano. Él, aunque es un líder y que aunque fue un ejemplo de algo que hizo en la nación, aquí en los Estados Unidos, en esta cultura, él es un líder, ejemplo al cual nosotros tenemos que imitar. Lo mismo con Abraham Lincoln. Dirigió al país en la guerra civil, preservó la unión y proclamó la emancipación de los esclavizados. Hicieron cosas buenas dentro del género de liderazgo que ellos representaban, pero eso no necesariamente es un modelo de moralidad. Ambos no eran cristianos. De hecho, si no me equivoco, creo que fue George Washington, que era masón, no era cristiano, era masón, pero estaban involucrados con todas estas cuestiones de la iglesia. En Venezuela tenemos a Simón Bolívar. Yo tengo un sermón donde hago la pregunta: ¿quién es el hombre que está en el caballo blanco de Apocalipsis? Y lo puse en las redes sociales y en Venezuela todo el mundo me decía Simón Bolívar. Lideró campañas de independencia, quedó asociado con la liberación de varios países de América del Sur, por eso se le conoce como el libertador. En Centroamérica también tenemos a Francisco Morazán, a José Cecilio del Valle, José Matías Delgado, Justo Rufino Barrios. Todos estos son líderes en la cultura común. Se les llama líder porque dirigen, inspiran, resuelven, representan una causa pública. O sea que fueron alguien que tiene influencia entendida como poder, validamiento, autoridad para con otras personas y para intervenir. Y sin embargo, aunque son líderes y aunque quizás podríamos hablar de algunos rasgos de ellos, ellos no son los mejores ejemplos de nuestro liderazgo. Ahora observe. Aquí es donde comienza el gran problema en la cultura, en la sociedad en la que nosotros vivimos. Aquí yo les estoy presentando por lo menos a ustedes 5 categorías de liderazgo. Categorías. Acuérdense de esa palabra, categoría. Eso es una palabra nueva en su lenguaje. Es una categoría. Por ejemplo, en las ciencias sociales. ¿Qué hacen y para qué existen? Ellos estudian relaciones humanas, grupos, conducta social e influencia. Existen para comprender la vida social y el cambio humano. ¿Cómo se comunican ellos? Ellos hablan de grupos, de roles, de poder, de interacción. Hablan de influencia social. Criterios rectores, en otras palabras, ¿qué les da sentido a ellos? ¿Qué es lo que les da su origen a ellos? Bueno, las dinámicas de grupos, relaciones de poder, influencia interpersonal, cambio social. Vámonos a otra, a la número 2, ciencias organizacionales. ¿Qué hacen? Estudian estructuras, procesos, coordinación, funcionamiento institucional, desempeño, existen para ordenar organizaciones y mejorar su funcionamiento. ¿Cuál es el lenguaje? Cuando usted escucha esto en los libros, lo lee en los libros o lo escucha en las redes sociales, a un cristiano hablando de organización, estrategia, alineación, equipos, desempeño, no está hablando en un lenguaje teológico, no está hablando en un lenguaje bíblico, no está hablando en un lenguaje pastoral, está hablando en un lenguaje que se usa en las ciencias organizacionales. Vamos a hablar de lo empresarial. ¿Qué hacen y para qué existen? Orientan recursos, innovación, mercado, crecimiento y resultados. Existen para crear valor, competir y sostener operaciones. En otras palabras, que su fin es tener buenas ganancias al fin del año.
¿De qué hablan ellos? Ellos hablan en su lenguaje de visión. Pero no es la visión de que vieron a Dios o que escucharon a Dios, no. Es de visión de qué van a hacer en el futuro. Metas, crecimiento, marcas, resultados, innovación. Bueno, usted está entendiendo la idea para no tener que irnos a lo del militar. Pero cuando llegamos al liderazgo espiritual, hacemos la misma pregunta: ¿qué hace y para qué existe? Y encontramos de que el liderazgo espiritual guía, cuida, enseña y sirve al pueblo de Dios. Existe para edificar la iglesia, servir a la palabra y formar discípulos. Usted está viendo las diferentes categorías y cada una de ellas tiene una misión, tiene un propósito, que no estamos diciendo que es malo. Lo que estamos diciendo es que cuando nosotros comenzamos a emplear criterios rectores y lenguajes de otras industrias y las traemos a la iglesia comienza a ser definida y entendida y practicada no desde lo espiritual, sino desde las otras categorías. ¿Cuál es el lenguaje común dentro del liderazgo espiritual? Palabra, servicio, pastoreo, cuidado, obediencia, discipulado, edificación. Nosotros tenemos una manera de comunicarnos los unos con los otros. Y lo hacemos desde nuestro lenguaje, desde nuestros criterios que nos rigen, que nos dan origen y que nos dan guía. Por ejemplo, criterios rectores, la vocación, el llamado. El llamado es fundamental para un líder dentro de una iglesia. Uno no puede escoger ser pastor cuando se le da su regalada gana. No, es una invitación por parte de Dios a servirle. Y eso quiere decir que esa persona va a tener que pasar por un proceso de transformación, de cambios, de luchas. Va a pasar por necesidad. ¿Por qué? Porque aquí en esta empresa, hermano, no se trata del billete. Se trata de servir a Dios. Se trata de ponerlo todo en la mesa por el Señor. Vocación, fidelidad. ¿Fidelidad a quién? Fidelidad al Señor. Carácter. El Señor decía, si alguien te pega en una mejilla, pon la otra. ¿Hacemos eso nosotros? Oh, no, Dios mío, no podemos, porque yo soy el gran líder. ¿Cómo yo voy a dejar que una personita de esas venga y me insulte? Carácter. Señor Jesucristo le pegaban y él callaba. ¿Por qué? Porque ese era su carácter. Verdad, responsabilidad delante de Dios, servicio pastoral. El líder espiritual sirve a la palabra. Pregunta: ¿qué ocurre cuando en la iglesia cambia el lenguaje y los criterios rectores? ¿Qué ocurre cuando comenzamos a entender el liderazgo espiritual desde la conducta social, la estrategia, el desempeño o el crecimiento? La iglesia comienza a perderse. Voy a pasar a la siguiente. Le voy a dar un ejemplo a ustedes. Cuando la iglesia trasplanta el lenguaje sin discernir conceptos organizacionales, ¿qué ocurre cuando se adoptan categorías externas? Observen, del 1 al 5. Vamos a comenzar diciendo que el punto de partida de la iglesia, la organización, su iglesia, parte de la eficiencia, hay que ser eficientes, de la competencia, o sea, tenemos que entrenar a todo el mundo, porque si tenemos a un montón de gente aprendiendo y conociendo cómo se hacen las cosas, pues vamos a ser más efectivos. Con crecimiento, tenemos que crecer, tenemos que llenar todas las bancas del templo, tenemos que llenar todos los domingos, cada vez que nos reunamos tenemos que estar llenos, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces ya nos estamos encabezando a los resultados. Es la gran preocupación cuando usted va a las reuniones pastorales. Todo el mundo, todos los pastores, yo los veo, yo los escucho, yo solo desde lejos, ¿no? ¿Y cuántos tienes en tu iglesia? Y todos son mentirosos. Ah, no, que tenemos 100. ¡100! ¡Wow! Entonces, si el primero dijo 100, el segundo va a decir 115. Y si el segundo dice 115, el tercero va a decir 130. Y cuando yo he ido a las iglesias, no llegan a 50.
es que no vinieron porque tuvieron que trabajar, esto, aquello, lo otro. Entonces, nosotros estamos tan preocupados de que nuestras iglesias están llenas. ¿Por qué? Porque estamos preocupados por el crecimiento y por los resultados. Entonces, cuando nosotros optamos por vivir nuestro ministerio con este punto de partida, miren lo que ocurre. Trasplantamos sin discernir. Entonces la iglesia toma estas categorías y las aplica directamente al ministerio sin examinarlas a la luz de Dios, su palabra, el señorío de Cristo y la misión de la iglesia. ¿Qué es lo que ocurre en número 3? Comenzamos a desplazar. ¿A quién? A Cristo. El lenguaje de Cristo todavía está, pero el centro se lo quitamos a Cristo. Entonces la identidad de la iglesia comienza a medirse por rendimiento, visibilidad, crecimiento, eficiencia, impacto, en lugar de fidelidad, obediencia y discipulado. ¿Por qué la iglesia ha dejado de discipular? Porque es perdedera de tiempo. Nosotros queremos crecer. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos robamos a la gente de otras iglesias y las metemos en nuestra iglesia y comenzamos a crecer y comenzamos a decirle a la gente: Dios nos está bendiciendo con la gente que estamos agarrando de otras iglesias. No vamos detrás de aquellos que no conocen a Cristo, porque esos todavía no diezman, esos todavía no dan ofrenda, no hacen todo lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos gente madura. Usted vaya a cualquier iglesia de visita y inmediatamente le caen como 4 o 5 que lo invitan a servir porque necesitan gente madura. Entonces, ¿qué es lo que pasa en número 4? Cuando nosotros comenzamos a actuar de esa manera, entramos en una confusión práctica. El pastor ya no se ve como gerente o CEO, se ve como el presidente. Ya no se ve como pastor, se ve como un ejecutivo. Los miembros se tratan como audiencia y consumidor, se ven como clientes. Y por ejemplo, yo tengo una empresa y a mis clientes cuando llegan les tengo sillas confortables, les ofrezco agua, les ofrezco café, si hay pancitos les ofrecemos pancitos. ¿Por qué? Porque los estoy tratando como clientes. ¿Por qué? Porque han llegado a comprar. Entonces comenzamos a tratar a nuestras iglesias, a los miembros de nuestras iglesias como clientes. La misión se reduce a resultados. La organización deja de servir y comienza a definir la iglesia. Resultado: si no se corrige, puede haber actividad sin fruto espiritual, estructura sin pastoreo, crecimiento sin madurez y éxito visible sin fidelidad a Cristo. Lo correcto debe ser que la iglesia puede aprender de las herramientas organizacionales. No tenemos por qué desecharlas. Toda iglesia necesita organización, necesita administración, necesita gente que tenga competencia, que esté bien preparada. Sí, claro, podemos aprender de las cuestiones organizacionales, pero debe subordinarlas al Evangelio. Es decir, que no son rectoras, no definen, no dan el sentido de qué es la iglesia, a la naturaleza del cuerpo de Cristo y a su misión espiritual. Discernir significa recibir herramientas útiles sin permitir que cambien el punto de partida, la identidad y la misión de la iglesia. La próxima semana ustedes van a estudiar acerca de esto. Van a leer un documento que no tiene nada que ver con religión, pero tiene que ver con mucha administración. Y la pregunta es bastante importante: ¿cómo poder adquirir estas herramientas y convertir a la iglesia como que fuera un negocio? Entonces, hermanos, hasta aquí lo que quería compartir con ustedes. La pregunta de discusión es: ¿qué ideas sobre el liderazgo traía antes de este curso y de dónde venían estas ideas? 3 pasos. Cuando usted me responda a esta pregunta, yo quiero que usted identifique sus ideas previas. Es decir, ¿qué pensaba sobre el liderazgo antes del curso? 2. Reconozca su origen. ¿De dónde venían esas ideas? ¿De la cultura? ¿De la iglesia? ¿De la escuela? ¿De libros? Algunos ya lo identificaron dentro de sus escritos. Y luego, hábleme de la lectura, de lo que le impactó, con lo que no está de acuerdo, o lo que usted quiera,
pero tiene que conectar esas tres experiencias. Y ya lo digo de antemano, que la primera parte de su escrito tiene que tener estas tres partes. Si usted no hace la tercera, entonces no aprendió nada, se ha quedado exactamente donde usted está. Esta pregunta no responde en el vacío, se contesta uniendo experiencia personal y material de lectura. Allí las ideas previas son examinadas, corregidas y fortalecidas. Cuando regresemos de nuestro break, entonces usted va a responder, va a citar oralmente el número de página de lo que hemos estado hablando y vamos a conectar la experiencia, la lectura y la revisión personal. La próxima sección es muy importante porque ahí es donde ustedes me van a hacer preguntas, van a hacer comentarios y van a tratar de cuadrar todo lo que hemos dicho hasta este momento dentro de sus mentes. Ok, entonces vamos a tomar 10 minutos. Tengo una lista aquí de todos los alumnos. Voy a darle oportunidad a todos que hablen, a todos los que puedan. Tenemos casi una hora, 45 minutos, solamente que me permitan los últimos 5 minutos poder darles algunos alineamientos. Pero quiero darle un saludo a todos aquellos que están a través de la radio. Algunos hermanos no tienen electricidad. Quiero decirles que no se desanimen. Vamos a hacer el video para que ustedes lo puedan ver y vamos a mandar el enlace un poquito más tarde. Y mientras, pues tenemos este otro recurso que es la radio. Algunos están dentro escuchando esta clase a través de la radio. Les envío un saludo, un abrazo a todos ustedes. Así que ánimo, no se me desanimen, ¿ok, chicos? Tengo inscritos como oyentes a Gildemaro, a Dulce, a Manuel, a Valeria, al pastor Stalin, a Rebeca, a Tibi, mi querida Tibi, a Brisel, a Luz Marie, a Iris y a Yeser. Esos son los hermanos que están como oyentes, a los cuales les envío un saludo muy cordial, un abrazo. Sea que estén en este momento viendo o no, bueno, cuando escuchen esta grabación, sepan que estoy pensando y orando por cada uno de ustedes. Bueno, la pregunta, ¿qué ideas sobre liderazgo traía antes de este curso y de dónde venían esas ideas? Antes de pasar a sus comentarios, quiero mostrarle unos videos de lo que se dice o la manera como se enseña o se explica el liderazgo dentro de las redes sociales, ¿ok? Para que ustedes tengan una idea que esto es lo que nos educa y esto para ustedes es lo que yo le llamo en mi escrito el evangelicalismo. El evangelicalismo se entiende como el conjunto de las iglesias, los hermanos, las organizaciones, las redes sociales, todo aquello que habla del cristianismo. Y usted va aquí a ver diferentes perspectivas de liderazgo y nosotros como iglesia muchas veces por nuestra falta de corrección pues tomamos ideas de todos lados y lo que nos ayuda a sobrevivir, ¿no? Entonces usted va a comenzar a ver a estos hermanos. En el altar no tiene que ministrar a alguien porque tiene talento, sino porque tiene unción, consagración de parte de Dios, sea en lo que sea, sea para presidir, sea para predicar, sea para cantar, tocar un instrumento. No se puede poner a alguien porque sí, porque hay que rellenar. De lo que abunda el corazón, habla la boca. Y si el corazón está lleno de otras cosas que no tienen que ver con el Señor, está contaminando el altar. Está como Nadab y Abiú haciendo fuego extraño. En el altar no tiene que ministrar a alguien porque tiene talento, sino porque tiene unción, consagración de influencia. Estamos llamados a ser influencia. Cuando habla de la sal y habla de la luz, es influencia. Un líder que no tiene influencia simplemente no es un líder. Liderazgo es que la gente te sigue porque son influenciados por ti y esa influencia es buena y ellos quieren más. Usted tiene que tener una visión de ser influencia. Lo que el Señor está diciéndole a sus discípulos, yo quiero que sean buena influencia. Yo sé que traigan la verdad. Cuando le dicen luz, es revelación. Le dice, ustedes traen la verdad.
El mundo no tiene la verdad, nunca tendrá la verdad. Hoy en día vemos el mundo infiltrado en la ciencia, en la educación y en los medios de comunicación, y esa infiltración es pura mentira. La verdad está en la casa del Señor. La verdad está en los hijos del Señor. La verdad está en la palabra del Señor. Lo que tiene que hacer y verificar que está hecho en tiempo y forma adecuado. O sea, el papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de contagiar, es el de ilusionar, es el de motivar, es el de ayudar. Y eso tiene que ver con lo que transmites como persona. Cuando influyes en los demás, todos tenemos dos tipos de comportamiento. Todos tenemos un comportamiento que se llama comportamiento normativo. Normativo es pues, lo que hay que hacer pues, para no tener problemas. Y luego todos tenemos un comportamiento que se llama espontáneo. Y espontáneo es, o sea, lo que haces porque te da la gana. Entonces, lo que hay que conseguir cuando uno es líder es que las personas den el normativo y den también el espontáneo. Al final, el trabajo de un líder es sacar lo mejor que llevan las personas. Bueno, ahí está. Ok, regresamos a la pregunta. A ver, ¿quién se anima? Vamos a comenzar con los centros, derribando Fortaleza, luego vamos a ir con Ríos de Agua Viva y luego vamos a ir con el foro de Zoom. A ver, ¿quién me puede contestar la pregunta? ¿Quién me puede comentar? ¿Me puede preguntar? Todo el mundo como que se... Dios les bendiga. Ahí está. Ahí sí. Le habla por aquí la hermana Raquel. Raquel, ¿cómo estás? Bien. Bueno, las ideas que he venido teniendo acerca del liderazgo, más que todo han salido de dos ámbitos de mi vida, ¿no? El primero es de la iglesia porque nací en una familia cristiana desde muy pequeña. Y he visto que en la iglesia se ha manejado mucho esa palabra, el liderazgo, servir a otros. Y ese es como el enfoque que tengo, ¿no? El servicio, el dedicarse a saber de alguien, a predicarle a alguien, ¿no? Y también el otro enfoque que tengo de esa palabra es porque actualmente estoy trabajando en una empresa en el área administrativa, ¿no? Y hemos hecho cursos y todo eso justamente de este liderazgo, más que todo de liderazgo de marketing, de masas y eso, ¿no? Y me he dado cuenta que esa palabra de liderazgo, hay una línea que está casi invisible entre esos dos conceptos, el de la iglesia y el de la empresa. Entonces, en estos dos ámbitos de mi vida, he venido adquiriendo ese conocimiento de lo que es esa palabra, pues. Y pues leyendo el escrito pues de usted, me di cuenta que mi opinión o lo que ya yo venía conociendo está un poco relacionado con la exposición. Y de hecho las inquietudes que tenía, de lo que he visto también en muchas congregaciones, están plasmados allí, ¿no? Y eso en parte me gustó mucho, pues, porque a veces uno como cristiano se hace preguntas, pero ¿por qué en la iglesia se habla de esta manera de liderazgo cuando el modelo que venimos arrastrando de Jesús es otro? Entonces, bueno, creo que también lo que debo como que mejorar es más que todo en la práctica también del servicio, no cansarse, ¿no? Porque el Señor nunca se cansó de hacerlo, de servir a otros. Entonces, Amén. Ok, entonces, ¿cómo corregirías algo, solamente algo dentro de tu liderazgo? bueno, como lo dije anteriormente, con la constancia. Ok, Yo corregiría en mi liderazgo, la constancia, el siempre estar presente, pues, en el servicio. ok. Bien. En cuanto a la definición de liderazgo, ¿cómo corregirías tu definición? ¿Cómo era tu liderazgo, tu entendimiento del liderazgo anteriormente y ahora que has sido confrontada con estas nuevas verdades? ¿Cómo corregirías o qué área corregirías? Bueno, ¿cómo lo corregiría? Yo creo que yéndome más a la personalidad de Jesús, estudiar bien todo lo que él hizo, todo lo que él actuaba,
porque por algo fue que alcanzó a tanta gente y aún sigue alcanzando a muchos, ¿no? Y cambiando la vida de otras personas, marcando la diferencia, pues. Creo que lo que cambiaría es estudiar más acerca del servicio y liderazgo de Cristo para parecerme a Él. Y es lo que me falta realmente, ¿no? Es lo que... Ok. Voy a corregirte algo. No es la personalidad, es el carácter. O sea, el carácter de Cristo hacía que Él permitiera que todo lo que Él hacía tenía que hacerse de acuerdo a la voluntad de su Padre. Aunque Él podría ser el Hijo, no podía hacerlo. Pero Él decía, mi misión es hacer la voluntad de mi Padre. Reflejaba el carácter. Entonces aquí comenzamos todos nosotros a notar, hermanos. Como ya lo dije anteriormente, no se trata de lo que hacemos, sino de lo que somos. Entonces, un líder imita el carácter de Cristo, porque de eso se trata el discipulado. En 1900, te lo cuento, ¿ok? En 1908 se escribe un libro, el futuro liderazgo de la iglesia, y lo pongo ahí en el artículo. Hasta este entonces, ¿okay?, la palabra líder no había sido conectada con la categoría espiritual. Pero estaba ocurriendo algo real, que los chicos de la universidad querían irse a otro país a ejercer sus profesiones, pero no eran ministros y ellos querían irse como misioneros. Entonces se escribe este libro para comenzar a hablar de dos categorías diferentes: el clero, es decir, aquellos ministros que habían sido ordenados para el ministerio, y aquellos que no habían sido ordenados, pero que querían servir dentro de la iglesia como ministros sin haber sido ordenados. Entonces a eso se les llamaba laicos, los laicos y los ministros ordenados. Entonces, ¿qué pasa? Que en este libro, se llama él Juan R. Moth, el que lo escribe en 1908. Él dice, bueno, el nuevo liderazgo de la iglesia, estamos hablando hace tiempo atrás, hermano, en 1908, imagínense. El liderazgo nuevo, futuro de la iglesia va a ser una mezcla entre pastores que han sido ordenados y laicos. Y por lo tanto es una categoría del liderazgo. ¿Por qué? Porque no son ordenados, pero son gente que quiere servir al Señor. Entonces, poco a poco, desde 1908, el clero comenzó a cambiar, y en lugar de ser un clero que había sido ordenado, se comenzó a convertir en laico. Y entonces ahora, después de tantos años, entonces ahora nosotros nos encontramos de que hay mucha gente que son laicos, que nunca han sido ordenados, pero que se llaman pastores. Y en sí, ante los ojos de Moth, en el libro que él escribió, ellos vendrían siendo líderes. Y usted va a notar, hermano, que dentro de la iglesia muy poco usamos pastor, muy poco. Ahora se usan líderes para esto, líderes para aquello, líderes para lo otro. ¿Por qué? Porque es una palabra mucho más fácil, una palabra que conlleva el significado de lo que nosotros queremos decir. Y yo no estoy diciendo que sea una palabra mala y que debemos de dejarla usar. Simplemente tenemos que entender que el simple hecho que una persona sea líder no lo constituye un ministro, no lo constituye una persona que verdaderamente tiene la autoridad de Dios. Pero hay líderes que sí la tienen. ¿Por qué? Porque tienen a Cristo en el centro. Y poco a poco se van a ir acercando quizás más a un llamado real dentro de la iglesia para convertirse en verdaderos ministros que van a servir quizás debajo de otros, pero que van a ser verdaderos líderes, ministros del Evangelio. Entonces, muy bueno, pero acuérdate, no imites la personalidad de Cristo, imita su carácter. Su carácter es donde está la clave, que tengamos el carácter de Cristo. Eso es el discipulado. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bendiciones, profesor. Sí, ¿cómo te llamas? Stephanie Carvalho. Stephanie, ¿cómo estás?
Muy bien, profesor. Bueno, podemos decir de la palabra hoy día tendencia del liderazgo. Bueno, y pensaba que el liderazgo era posicionar a personas, aquellas personas que tenían capacidades sobresalientes, que estaban superdotadas de talentos, así lo entendía yo de esa manera. Personas que dirigían a otras por la evidencia, pues, de superioridad en cuanto a esos talentos. Eh, en cuanto a mi escrito, tuve que eliminar mi testimonio, profesor, y es que nuestra congregación por 8 años aproximadamente estuvimos bajo cobertura y esa cobertura, en lugar de ser líder que capacitaba, que instruía, que guiaba, pude evidenciar con mi esposo que había solicitudes, como le dije a usted allí en mi escrito, todo es la tendencia del que sigue, de la influencia. Y se hablaba mucho de esto, de influir, de seguidores, máximos seguidores, y nos señalaban por tener pocos miembros en la congregación. Y todo era lo económico. Se solicitaba mucho dinero y si era poco es que no estábamos en el reino. Y serias cosas, ciertas cosas que no voy a mencionar acá, ¿verdad? Porque estamos en vivo, pero eso nos llevó a nosotros meditar y decir, verdaderamente esto no es el reino de Dios, porque en lugar de guiarnos, de capacitarnos y de demostrarnos que tienen el carácter de Cristo, no estamos evidenciando nada de esto. Y cuando leo su escrito en la página número 1, dice el profesor Munguía que cuando la influencia se convierte en criterio rector, o sea, que se dirige de esa forma el ministerio, entonces corre el riesgo de definirse por impacto y visibilidad más que por vocación y fidelidad. Y eso es lo que estábamos viendo, eso fue lo que yo pude evidenciar. Entonces, al no tener la fidelidad de ese llamado, de lo primero que nos enseña el Señor en su palabra, de servir, porque Él dijo, ¿quieres ser grande? Sirva. Entonces no estábamos viendo eso, sino que teníamos que servir era con el bolsillo. Si no servíamos con el bolsillo, entonces no éramos verdaderamente hijos de Dios. Eso es lo que puedo decir. Y de verdad eso me enseñó mucho. Y hoy quiero, en lugar de tomar más tiempo en las actividades que puedo hacer, porque era lo que nos enseñaban también, que mientras más predicabas, mientras más hacías, ibas a ser más excelente en el reino. Pero no nos llevaban a esa capacitación de que primeramente debemos ir a los enfermos, a aquellos desvalidos, los que tienen necesidad. Durante estos 8 años, profesor, nunca fuimos a un evangelismo. Eso lo estamos practicando hoy día, sí. Gracias al Señor, practicamos ayuno, nunca tampoco se hacían ayuno, vigilias no se hacían, nosotros lo estamos haciendo, eventualmente hacemos las vigilias, pero el ayuno sí lo practicamos el evangelismo. Y bueno, esto es lo que quiero acotar para que nuestros compañeros también acoten algo. Bendiciones, profesor. Y qué interesante lo que usted dice, hermana, porque entonces usted vino de gestión a hacer la misión de Dios. Y la misión de Dios es totalmente diferente. Nosotros no podemos calcular todo lo que Dios va a hacer porque somos servidores de la palabra. En la tercera clase ustedes se van a quedar asombrados cuando nosotros comparemos al líder con la predicación, porque ahí ustedes se van a dar cuenta que el que hace las cosas es Dios a través de su iglesia, pero nosotros podemos estar bien organizados, tener metas y esto y lo otro, y si Dios no construye, no se construye nada. Lo único que estamos haciendo es un imperio, eso es todo. Muchas gracias, hermana. Ustedes notaron que mi hermana conectó, identificó sus ideas previas, reconoció su origen y dialogó con la escritura, la citó oralmente y dijo, estoy de acuerdo con esto, porque sí es cierto. Si nosotros no tenemos el cuidado de observar, discernir ese concepto de la influencia, entonces nos va a llevar en un camino erróneo. Y ellos corrigieron y ahora están haciendo la obra del Señor. Qué bueno. Muchas gracias, hermana. Ya tenemos aquí en Río de Agua Viva. Vamos a regresar con ustedes. Vamos a dar la oportunidad a otra hermana, a nuestra hermana Anaís, que está de regreso aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Anaís? Bien, bien, gracias al Señor. Dios me les bendiga, Dios me les guarde a todos los que están en sintonía en la radio y en todos los centros y en todos los países
que estamos estudiantes de ACNE. Agradecida con Dios por esta oportunidad. Bueno, hermano, esta tarea, esta materia es muy importante. En cuanto a mi persona, muchas cosas que corregir. Y qué bueno que Dios nos está educando, nos da la oportunidad para ser educados. Yo colocaba en mi respuesta que desde que era muy niña en la etapa escolar, mis maestras me decían que era líder. ¿Por qué? Porque era una persona de alto rendimiento y era alguien a quien mis compañeros podían seguir. Y bueno, lo recibía porque era una niña. Y bueno, si la maestra lo dice, uno lo recibe y cree que es algo bueno. Cuando llego a la universidad, y así fue toda mi época de estudiante, pues de niña, de liceo, hasta llegar a la universidad, que escojo una carrera de laboratorio, licenciada en bioanálisis, a nosotros nos capacitan para liderar, para manejar herramientas de datos, de personas, y siempre fui delegada de grupo, por la manera de dirigir al grupo, la facilidad de comunicarme, todo eso. Pero cuando llego al Señor, yo llego al Señor en una iglesia conservadora, pues. Y allí, de verdad, hermano Felipe, hasta hoy, nosotros no manejamos ese término de líder, sino de obrero, de siervo. El hermano mayor sirve al menor. Y usted decía hace rato una explicación de que el Señor nos transforma. Y yo lo voy a decir en lo coloquial venezolano, el Señor nos debarata. Nos debarata y nos vuelve a hacer. Y yo después de ser una persona muy sociable, muy espontánea, que lo sigo siendo, ¿verdad? Pero cuando llego a Cristo, como yo llegué, el Señor me transformó y me ha enseñado que no somos llamados no es que no lideramos, somos parte de Dios nos ha puesto en honra y en la medida que me formé empecé con los adolescentes, maestra de adolescentes, luego maestra de los jóvenes, presidenta de los jóvenes, le llamaban en la iglesia presidenta de los jóvenes, así luego evangelista y hasta ahorita que hace 5 años mi esposo, el Señor hizo el llamado al pastorado, ¿verdad? Y leyendo entre influencia y servicio, entendí muchas cosas que no había entendido porque no las había estudiado de esa manera, no tenía al alcance el conocimiento que usted nos está impartiendo, pero en medio de todo sentía paz. Y le doy gracias al Espíritu Santo de Dios y algo que le doy gracias al Señor porque de verdad que le digo, Señor, gracias porque pude nacer de nuevo. Y como usted siempre nos lo recuerda, que el que comenzó la buena obra en nosotros la está perfeccionando. Y sabe que a veces cuando nosotros visitamos otras congregaciones y a veces nos han corregido, nos han querido corregir en cosas en sentido de que no manejamos la iglesia como clientes, Dios nos libre. Yo algo que le he dicho al Señor y se lo decimos siempre al pueblo, Dios nos libre de usar el evangelio para sacar provecho para nosotros. Y un área muy delicada es eso, la económica, ¿verdad? Sabemos que el obrero es digno de salario, pero la iglesia no se maneja como se maneja una empresa. Y todo lo que hoy recibimos en la clase nos sigue dando claridad para seguir capacitando al rebaño que está allí con nosotros. Y también esta mañana le compartí a mi esposo, le decía, no nos podemos calificar por el número de ovejas, ni por eso a uno le da paz, porque a veces eso pone peso, presión en nosotros los pastores. Y más ahorita, hermano, que personas entran y salen y quieren es que uno les profetice, todo es bienestar, pero muy pocos quieren transformarse, no todos. Amén. Pero qué bueno que el que transforma es el Espíritu Santo. Anaís, ¿qué corregiste? Bueno, corregí que no es mi influencia, no es mi influencia ni el carisma, que cada día debo procurar convertirme más a Cristo
encarnar Cristo en mí para que poder seguir discipulando a otros. Ok, ahora voy a hacer una corrección aquí, ¿ok? Escúchenme muy bien, ¿ok? Si usted es líder, la palabra líder de antemano es influencia. O sea que todos ustedes tienen influencia. Lo que nosotros no estamos tratando de decir aquí es que usted no es un agente de influencia. Lo que estamos diciendo es que la influencia no define la categoría espiritual. Usted puede tener mucha influencia en la iglesia, pero esa influencia posiblemente se lleva a cabo a través del control, a través de la manipulación, y de esa manera mueve a la gente. Entonces, si usted viene y escoge a sus líderes dentro de la iglesia porque tienen influencia, ¿ok? Es muy posiblemente que usted se esté metiendo en un costal de 5 varas, como dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque usted está escogiendo una categoría funcional. Sí, eso funciona, pero eso no le da sentido, no define y no le da ese sentido de saber qué es lo que tiene que hacer, porque la influencia no nos dice lo que tenemos que hacer. Simplemente es una función dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que nos dicen lo que nosotros tenemos que hacer? Es la categoría, que es una categoría espiritual. Y si es categoría espiritual, Cristo tiene que estar en el centro. El que tiene influencia sobre la gente es Cristo. Ustedes vieron que este pastor dice, Dios nos ha llamado a hacer influencia. Y viene y usa un texto. Y lo usa mal. Porque él está asumiendo que la sal es influencia, porque así es como lo traducen o lo interpretan algunos, ¿ok? Nosotros verdaderamente somos influencia, y les voy a explicar en qué momento en el capítulo 5 de Mateo nosotros comenzamos a hacer influencia. Comenzamos a hacer influencia en este hecho de que Jesucristo es la luz. Y luego la palabra de Dios dice, vosotros sois la luz. Pero nosotros no tenemos luz a no ser que la luz de Cristo refleje en nosotros su carácter, su persona, quién es Él. Pero por sí solos nosotros no tenemos luz. Entonces en ese aspecto, todos nosotros como Iglesia de Jesucristo sí somos influencia, pero no hemos sido llamados a ser la influencia de la iglesia. Entonces, si hay algo que nosotros tenemos que corregir, no es tanto reaccionar a todos estos términos y rechazarlos porque son del diablo, decimos son del diablo y esto y aquello y lo otro. No, tenemos que discernirlos porque el lenguaje de la influencia nos puede sacar del verdadero camino de ser siervos y ser siervas. ¿Me explico? Muchas gracias, Anaís. Espero que me estén entendiendo y no me estén malentendiendo más que eso, que lo que les estoy tratando de decir. ¿Por qué? Porque aquí hay una línea muy, muy finita entre el liderazgo y las categorías de liderazgo. Ok, vamos a ir a Zoom ahora. ¿Alguien en Zoom quiere decir algo? Los veo muy pensativos. Buenas tardes, bendiciones. ¿Cómo estás, Pervin? ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo están, hermanos? De verdad que esta clase es importante, pero es importante para la introspección y la revisión, para ser un mejor instrumento en las manos de Dios. Creo que cada uno tiene una buena y mala experiencia con lo que respecta al liderazgo, más si hemos pasado por varias iglesias, ¿no? Que la idea que tenemos de líder es llevar gente a la iglesia, que la iglesia crezca, depende de la doctrina. Por lo menos yo estuve en 2 iglesias y una era de la doctrina de la prosperidad, y mientras más tenían, más líder era. Si no tenía, los que no teníamos no era líder,
el tipo de carro me clasificaba como siervo, perdón, como líder, y si no tenía un buen carro no era de reino. Pero después tuve una iglesia pentecostal y era lo mismo, había que llevar gente a la iglesia. Por eso que en la página 4, cuando dice el escrito que el pastor comienza a ser valorado por su capacidad de movilizar personas, de sostener, de resolver conflictos y de producir impacto. Lo importante es el resultado. Siempre es lo que va a importar, ¿no? Entonces ahí creo que hay una diferencia y yo decía, bueno, ¿qué idea tengo de liderazgo? Cuando te pones a analizar, ni siquiera son nuestras ideas, son las que nos inocularon para que diéramos resultados que la doctrina o el lugar quería, ¿sí? Llegamos a ese punto de ser sugestionados y en algunos lados hasta psicoterror. Si usted no trae 10 esta semana, usted no está en el reino, está en disciplina, ¿no? Pero creo que la parte más confrontante es entender que es el crecimiento interno en mostrar el carácter de ser, de mostrar a Jesús en nosotros, porque el liderazgo cristiano no se basa en el templo, es un liderazgo de vida, por decir liderazgo, es una evidencia de vida en mi trabajo, en mi hogar, en la cola de la gasolina aquí en Venezuela, en la cola del gas aquí en Venezuela, en todas las colas que hacemos, del vocabulario que tenemos, de la forma como tratamos a los demás, de la forma como podemos tener misericordia, de la gracia que el Señor ha tenido en nosotros. Creo que es allí donde podemos dar evidencia de la influencia de Jesús en nosotros para que nosotros solo seamos un instrumento y Él sea glorificado, porque a la final todos le pertenecemos a Él. El problema es que el liderazgo se ha puesto, no es un, se volvió un intermediario. El liderazgo se volvió un intermediario y el liderazgo a los niveles que tengamos de la iglesia no es un intermediario, somos acompañantes del crecimiento y del acercamiento de la gente al Señor. Es nuestro trabajo, ayudarlos en el camino para acercarlos, sostenerlos, orar por ellos, tener misericordia, aplicar los principios para que todos juntos lleguemos a Él. No hay uno por encima ni uno por abajo, cada uno tiene un don, un talento que nos bendice a todos. El que tiene el don de la oración bendice a aquel que ora poco. El que tiene el don de visitar a los enfermos bendice a aquel que le cuesta visitar. Y así el cuerpo se va construyendo y se va edificando. Es bastante complejo entenderlo porque para eso se requiere madurez espiritual, porque a la final el ego del hombre quiere resaltar, quiere ser admirado, quiere que digan el hermano, el líder del filtro tiene la unción del agua. Entonces nadie puede agarrar un vaso porque tiene que tener la unción del líder del filtro. Entonces ahí se comenzó a señorar el hombre sobre el hombre, aún dentro del cuerpo del Señor. Dígame algo, ¿qué corrigió? Bueno, totalmente hay que buscar primero hacia adentro en vez de mostrar hacia afuera, porque como es adentro, se volverá afuera en evidencia. No es el ritualismo, no es el activismo, no es buscar a Dios en todo eso, es mostrarlo en el corazón, mostrarlo en mi carácter, para que entonces puedan verlo y puedan llegar. Y no saturar nada a nadie de hostigar, porque es otra cosa, hostigar, vaya para la iglesia, vaya para la iglesia, vaya para la iglesia. Y aceptar cuando somos iglesias pequeñas, porque es una presión social cristiana, por así decirlo. Si no llega gente, no, usted no tiene unción, usted está en pecado, usted no sé qué. Bueno, ajá. Ahorita tenemos una situación en Venezuela que la gente viene, se va, viene, se va, viene, se va. Es difícil crecer y hay esa presión por crecer, pero dije, no, nuestro trabajo es como una palabra que me encanta es la del sembrador, porque el sembrador salió a sembrar. Uno tiene que ir sembrando la semilla y al final el Señor es el que va a dar crecimiento con la responsabilidad personal que todos tenemos de buscar al Señor. ¿Usted es líder? Bueno, creo que tenemos la capacidad de guiar a otros y a otros buscan un modelo, trato de ser un modelo más que un líder. ¿Usted es pastor? Sí, claro. Ok. Ustedes vieron cómo responde. Él es líder y dice, pues, posiblemente. Pero usted es pastor, sí, claro. Son dos cosas diferentes. Somos líder porque guiamos a otros, porque conducimos, porque vamos al frente. Pero nuestra categoría es pastor.
somos líderes pastorales. O sea, hay una categoría, hay una diferencia. ¿Por qué? Porque cada categoría tiene un lenguaje. Un lenguaje, por ejemplo, que nosotros hablamos entre nosotros espiritual. Si usted quiere hablar con negociantes, si usted me quiere hablar a mí como empresario, yo le hablo a usted como empresario, le hablo de todo lo que usted quiere. He sido empresario por 45 años. He entrenado a ¿cómo se llama? Amigos, a sus empleados, he entrenado a dueños de empresa y puedo referirme y hablar con ese lenguaje empresarial. Pero cuando se trata de la iglesia, nosotros hemos abandonado nuestro lenguaje, nuestro entendimiento de qué es lo que verdaderamente somos. Si somos líderes, entonces parece ser que no tenemos las mismas demandas éticas y morales que las que se requiere de un pastor. Entonces por eso somos líderes, porque bueno, si yo peco, pues me voy a otra iglesia, pues soy líder, y de todas maneras, como las iglesias no se comunican las unas con las otras, pues no hay ningún problema. Pero si soy pastor, entonces tengo más visibilidad, todo el mundo se va a dar cuenta, posiblemente me van a perdonar, posiblemente no, esto y lo otro. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vemos como ministros del Señor, en lugar de simplemente como líderes, entonces vamos a caminar, vamos a hablar y vamos a vivir como ministros del Señor que desempeñan un trabajo espiritual delante de la presencia del Señor. Entonces, cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de hacer el mal, vamos a pensarla, porque somos ministros. Pero si somos líderes, pues tengo algunas historias que contarles, pero no se las voy a contar ahorita, después se las voy a contar. Bueno, entonces, muy bien, muchas gracias, Pastor Mervin. Vamos a regresar a Derribando Fortalezas. A ver quién. Yo no sé ni qué hora es. Oh, 10:36, tenemos tiempo todavía. ¿Alguien más? Ah, sí, yo sabía, el doctor Nelson quería hablar. Sí, sí. Pero más que todo, quería dar un pequeño, breve testimonio. Ok, antes de que hables, te quiero decir algo. Ajá. Me gustó mucho tu escrito. El escrito de Nelson es lo más cercano a lo que yo le llamo un escrito paratáctico. Frases cortas, palabras reducidas, al punto. Muy importante. Algunos de ustedes se están metiendo en problemas y su calificación es más baja porque no observaron los 250 palabras. Entre más usted escribe, más tengo yo para tijerearles. Entre menos escriben y escriben conciso, al punto, directo, contestan como deben, siguen las pautas que les he dado, la de conectar de cómo creía, de dónde vino y cómo lo conecta con lo que le di a ustedes, fácil, en menos de 250 palabras lo puede hacer. Hiciste un buen trabajo y esto lo voy a estar haciendo toda la semana. Voy a reconocer a los que mejores han hecho su trabajo. Eso no quiere decir que los demás no están bien, pero voy a corregir, voy a por lo menos lavarle los pies a uno de ustedes que ha hecho un buen trabajo. Así que te felicito. Esta semana te tocó a ti. Gracias, profesor, pero recuerde que me queda muy poquito cabello, ya me queda poco. Yo antes comencé con una melena y ya no me queda mucho. Ya no sé, yo antes le echaba la culpa a la hermana Uribel, pero ya sé que de dónde viene eso. Sí, pero eso a todos nos ocurre, así que no te preocupes. Adelante, quiero las tres partes. En sí, pensaba en un principio, como todo, que para ser un líder tenía que tener necesariamente un conocimiento vasto, general, sobre un punto. Mi pensar era que sin tener un conocimiento general no puede ser líder. Ese era mi pensar en un principio y tanto en la parte secular, en el trabajo, como en la iglesia, mi pensar era que quien tuviese un cargo en la iglesia necesariamente tenía que tener un conocimiento grande, abundante. Luego, por supuesto, cuando comencé
a profundizar más en la palabra del Señor, a conocer y a escuchar también por parte de otros líderes, hermanos cristianos evangélicos, de lo que era un liderazgo, más lo que leía de el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que lo plasmó en el Nuevo Testamento, así como Moisés también en el Antiguo Testamento. Me fue moldeando y fui cambiando esa forma de pensar de lo que era un líder. Pero surgió algo. Ok, me demandaban, yo me podía ver que podía cumplir con todos esos requisitos, pero era tanta la responsabilidad que después comencé más bien a echar para atrás y quedarme tranquilito para no tener más responsabilidad. Aprendí de que un líder tiene que tener responsabilidad. Es una responsabilidad. Y, oye, si estamos en las cosas del Señor, no podemos caer, no podemos incumplir en el mandamiento del Señor. Y ahora tengo temor. Ha llegado un punto donde en 3 ocasiones me han entregado las llaves para liderizar, pastorear una iglesia. 3 veces me he dicho que no. ¿Por qué? Pero porque tengo temor, porque es una gran responsabilidad. Bueno, es una responsabilidad grande. Sí, yo te entiendo. Mira, todos los que estamos en el ministerio, que hemos sido llamados del Señor, tenemos miedo. Todos. Yo tengo miedo, Ali tiene miedo, a Chris Marelis tiene miedo, todo el mundo tiene miedo, todos nosotros tenemos miedo, ¿ok? Ahora, tienes que aprender una cosa, que el que ha sido llamado por Dios no le puede decir no a Dios. Bueno, profesor, ahí es el punto donde quería llevar. Una vez le dije al Señor, ¿por qué si yo no me veo como líder? No me veo. Y caminando por la calle, una señora sentada en el hombrillo de la calle me ve y me dice, mire varón, no me vas a hablar de la palabra de Dios. Yo, bendito sea el Señor. Ni la llamé, yo la veía, ni nada, sino ella misma me llamó. Y yo dije, Señor, bueno, aquí ya tú me estás llamando. Y después caminé una cuadra más y después otra señora me llamó, pero sin yo llamar a las señoras ni acercármela a la señora. O sea, ahí con eso, como se dice, el Señor me mató el piojo en la cabeza. Eres tú, chico. Tú eres el que vas a evangelizar. Tú eres el que le vas a hablar de mí sobre quién es Cristo. Y ahí fue que vine a entender mi misión acá. ¿Qué has corregido en tu vida, en tu liderazgo? ¿Qué has corregido? ¿Qué he corregido? Ser más responsable y tener temor de Dios ahora, que antes yo no tenía. Antes tomaba todo a la ligera y decía que sí y no me importaba si lo hacía o no lo hacía. Ahora no, ya tengo temor. Por eso es que ahora lo pienso 2 veces y hasta 3 veces. Cuando voy a tomar una responsabilidad. Eso es lo que he aprendido. Amén. Meditar más sobre lo que me ofrecen o lo que voy a hacer. Sí. Ese es el punto, profesor. Saben que a mí toda mi vida la gente me ha dicho que soy pastor. De hecho, algunos de ustedes me dicen pastor y yo digo no soy pastor. ¿Cómo puedo explicarles esto? Yo tengo muchas cualidades para ser pastor. De hecho, yo estoy convencido de que si fuera pastor, quizás a lo mejor fuera un buen pastor. Eso es lo que mis habilidades y competencias de liderazgo me dicen. Pero no tengo llamado al pastorado, por lo tanto no me lanzo al pastorado. Puedo hacerlo. Tengo la educación, tengo la estrategia, tengo esto, aquello, lo otro, todo me lo pueden decir. La gente me dice, tú eres pastor. Pero no es a lo que Dios me ha llamado. Yo tengo algo muy cercano al pastorado, que es la enseñanza. Entre los 5 oficios dentro de la iglesia tenemos al apóstol, al profeta, al evangelista, y luego tenemos al pastor, y no dice y maestro, sino que pastor maestro. Cuando nosotros tenemos
el llamado a enseñar, a formar, entonces hacemos una obra pastoral, pero eso no quiere decir de que yo soy un pastor, como lo que hace Medardo, como lo que hace Carlos, como lo que hacen algunos pastores, el hermano Michael, como nuestra hermana Carballo, ¿no? que es pastora juntamente con su esposo. Esa no es mi labor a la que Dios me ha llamado. A lo que Dios me ha llamado es esto lo que yo estoy haciendo en este momento. No es lo que me gustaría ser pastor. Es más, yo le decía a mi esposa, yo creo que antes de morirme me gustaría entrar a una iglesia donde pueda ser pastor. Para probar a ver cómo me va. pero verdaderamente eso es muy peligroso. Al ministerio no se entra para probar, sino que para el ministerio se entra porque Dios lo ha llamado a uno a pastorear. Y ese llamado es corroborado por el cuerpo de Cristo, por lo que Dios le habla a uno al corazón. O sea, hay muchas cosas. Nelson, yo te digo una cosa. Hay ocasiones en que nosotros pensamos que Dios nos ha llamado a algo, a esto, a lo otro, por aquellas apariciones o aquellas visiones que nosotros tenemos. Y eso no lo podemos descartar. Pero en conjunto con eso tenemos que tener otras cuestiones. Por ejemplo, ¿qué piensa tu esposa? ¿Qué piensan tus hijos? ¿Qué piensa en tu hogar? ¿Es verdaderamente el camino que debes seguir? A lo mejor te van a decir que no. Ok. ¿Qué piensa tu pastor? ¿Qué piensan tus líderes? ¿Qué piensan la comunidad de tu iglesia? ¿Qué voto te están dando en cuanto a lo que tú estás decidiendo hacer? ¿Qué dicen tus hermanos? ¿Qué dicen en tu empresa? ¿Qué dice tu testimonio? ¿Qué dices tú mismo? O sea, hay muchas cosas complejas que nos llevan a entender de que a lo mejor lo que nosotros estamos decidiendo posiblemente no es lo que deberíamos de hacer. Y ahí es donde viene el temor. El temor porque no estamos seguros que verdaderamente Dios nos está llamando a eso. Entonces, el ser pastor es un proceso. Hoy quizás posiblemente no veas las cosas claras. Continúa siendo fiel y corrige allí donde estás lo que tienes que corregir. Por ejemplo, una de las cosas, hermano, cuando nosotros estamos lanzándonos a ser pastores. De la misma manera que medimos a nuestros pastores, así vamos a ser medidos. Hay que corregir eso. No digo que tú lo haces. No digo que tú lo haces. Solo dame un segundito y ya te dejo. ¿Me explico lo que les estoy diciendo? O sea, así como medimos a nuestros pastores, así vamos a ser medidos. Entonces tenemos que corregir y tenemos que tener más misericordia de nuestros pastores. ¿Por qué? Porque no podemos comparar nuestras habilidades con las habilidades que ellos tienen y viceversa. Ellos tienen un don especial, tienen un llamado y con lo que Dios les ha dado, ellos sirven. Tenemos que amarlos, tenemos que ayudarlos y tenemos que ponernos a su disposición para nosotros crecer en ese proceso en el que Dios en un momento dado nos va a decir, ahora es el tiempo y vamos a estar listos para poder hacerlo. Pero es un proceso de corrección. Hay muchos que dividen las iglesias porque creen que ellos pueden hacer un mejor trabajo que el pastor. Y se llevan a la mayoría de la gente porque yo puedo. Y cuando llegan a esos otros lugares, esa congregación se los comen vivos. Porque de la misma manera que midieron, así van a ser medidos ellos. Porque este trabajo del pastorado es un trabajo bastante difícil. Entonces, Nelson, yo no dudo que Dios te haya dado dones y que haya puesto un llamado en tu corazón. Y yo te lo digo porque tengo ratos de estar leyendo tus escritos, viéndote cómo estás siendo transformado. Sigue caminando, sigue corrigiendo, sigue llenando tu corazón de humildad y esperando en Dios. Dios es el que va a dar su último toque en tu vida, en el cual tú no vas a decir a lo que Dios te ha llamado, sino que tú simplemente vas a atender al llamado de Dios y vas a hacer la obra de Dios y otros van a decir, ese es mi pastor,
ese es al que yo sigo, ese es al que yo le ayudo, con ese es el que estoy asociado. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Amén. Pero es que ya lo están diciendo y yo le digo a ellos, yo no soy pastor. Bueno, entonces si tú dices que no eres pastor, no eres pastor. No busques ser pastor si tú dices que no eres pastor. Por ejemplo, yo digo no soy pastor y no busco ser pastor. Pero si tú dices no soy pastor, pero quieres ser pastor, entonces ese es un conflicto que tú tienes existencial que tienes que resolver, y eso se resuelve de rodillas, se resuelve con el consejo de otros, con la guía. Necesitas un mentor que te ayude a cuadrar todo eso en tu corazón. Y yo te lo digo de todo corazón. Escríbeme, llámame, yo te ayudo en lo que yo pueda. ¿Ok? Amén, sí. Pero deja de decir que eres pastor. ¿Cómo? Deja de decir que no eres pastor. Eso solo digo siempre. Sí, no, deja de decir eso. Lo dejo de decir. Sí, porque es que lo que sucede es que el pastorado no es tuyo, el pastorado viene del Señor. Si tú dices yo no soy pastor, entonces a lo mejor estás dando coces contra el aguijón. No digas eso. O sea, eso no te hace más humilde decir yo no soy pastor. Di, bueno, que sea la voluntad de Dios en el momento que Él quiera en mi vida. Ok. ¿Amén? Ok. ¿Alguien más? Tenemos 10 minutos, 5 minutos. ¿A dónde me voy ahora? Los veo muy callados, yo no sé. Yo los miraba muy entusiasmados con el otro profesor, con el hermano Raimundo, los miraba muy jocosos, muy amelcochados. Ahora que conmigo no quieren ni hablar. Ali, dime, cuéntame. Te veo muy interesado en el tema. Maestro Felipe, saludo a los compañeros de ACNI y saludo a los pastores que están presentes. Bueno, Felipe, escuchando todo lo que los hermanos han expuesto, ¿verdad? Me llama mucho la atención, en especial lo que decía Melvin y lo que decía la hermana Stephanie. Está muy unido a la experiencia que hemos vivido muchos de nosotros en algunas congregaciones, donde hemos visto líderes, pues, que han creído que con jerarquías, con competencias, con algún tipo de capacidades que de una u otra manera han desarrollado, quieren fijar un criterio en la iglesia, en la congregación, y lo quieren establecer como modelo, que lo que hacen es desvirtuar, ¿verdad? Lo que es la misión de la iglesia. Básicamente, bueno, en lo que estoy hablando no estoy definiendo esos 3 pasos que tú vienes pidiéndole a cada uno, pues. Obviamente en mi profesión he tenido que liderar en mis espacios laborales y sabemos que no es igual cuando estás en el trabajo, donde estás desarrollando quizás algún tipo de competencias que has ido formando con el tiempo a través de instrucciones, capacitaciones, y cuando estás en la congregación es algo totalmente diferente, pues, porque entendemos que el servicio es básicamente sumisión y total devoción a Dios, porque bien lo decías inicialmente cuando empezaste a dar el curso, todo tiene que ver con que sea Cristo, con que sea Dios el centro de todo, el centro de la iglesia. Mencioné a la hermana Stephanie porque estoy seguro que al igual que a mi persona, le impactó tu escrito. Aunque hemos conversado al respecto y sé que tu escrito no es reaccionario, choca conmigo porque yo sí soy reaccionario. Debo confesar que soy muy reaccionario con algunas cosas que he vivido. He pasado por iglesias de la prosperidad, he visto la manipulación, he visto cómo muchas personas que no tienen mucho se quedan sin nada. Y eso me ha llevado a ser muy reaccionario, ¿no? Me ha llevado a ser quizás muy efusivo o un favorito con respecto a algunos puntos que tienen que ver con el liderazgo dentro de las congregaciones. Y como decimos en el llano, ¿no? Esto lo van a entender mucho los venezolanos. Cuando el que está picado de culebra ve que el monte se mueve, pues brinca.
En otras palabras, cuando tú llegas a un sitio, un espacio y ves que quieren aplicar la misma metodología, pues te pones reacio y te haces contrario a muchas cosas de esas. Ali, entre paréntesis, yo soy venezolano también, así que te entiendo muy bien. De Acarigua eres tú, ¿no? Claro. Yo no sabía que ese acento era de allí. Nacido en Guanipa y criado allá en Acarigua. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Yo sabía que tenía un tocayo por aquí. Entonces, fíjate, Felipe, en tu escrito pude ver muchas cosas, pero también entendí que tú hablabas de que hay herramientas organizacionales que pueden ser útiles, pero que no deben ocupar el lugar rector del ministerio cristiano. En tal sentido, ¿qué aprendí yo con todo esto? ¿O qué necesito? Yo necesito personalmente, Felipe, discernir mucho lo que tiene que ver con el liderazgo. Debo saber cuándo una herramienta en sí es correcta para aplicarla en el ministerio cristiano y cuándo este tipo de herramienta está reemplazando lo que tiene que ver, lo que tú llamabas con esa palabra que dijiste que debemos grabar, la categoría, bien sea de servicio, bien sea de fidelidad, la palabra, carácter y todo esto, ¿no? Y me llama mucho la atención cuando se ha estado hablando de influencia, ¿no? Porque así como hay buena influencia, también hay mala influencia. Y venía a mí lo que decía, lo anoté aquí, ahorita cuando yo los escuchaba hablar, yo dije, Dios mío, hay algo que Pablo quería enseñar, ¿no? Y era una buena influencia. En 1 Corintios 11:1, él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Obviamente, en aquel contexto histórico, muchos de los que Pablo estaba llevando el mensaje no habían conocido a Cristo, mas sin embargo, Pablo ya había tenido un encuentro con el Señor, camino a Damasco, y él trata de imitar a Cristo, ¿no? En su diario vivir, sabiendo que es una persona totalmente compleja en sus pensamientos, en su formación, de dónde venía y todo esto. Pero él invita a las personas a este grupo de personas que les lleva el mensaje, que sean imitadores de él. Es decir, que si había una transformación en Pablo, hubo una transformación en Pablo, un nuevo nacimiento que le permitía decirle a esas personas, sean imitadores de mí. Es decir, Pablo quería influir con su carácter, con su manera de ser, con su forma de expresar aquel evangelio a otras personas. Y eso es lo que debemos ser nosotros, Felipe. Nosotros debemos ser una buena influencia, no una mala influencia. Cuando tú hablabas de pinceladas, también vino a mi mente, mira, no podemos juzgar a la brocha o a la pintura por haber hecho un daño en un mural. Yo puedo tomar la pintura y la brocha y escribir sandeces en un mural, pero llegas tú con la misma brocha y la misma pintura y pintas el mural de una manera uniforme. Misma brocha, misma pintura, manos diferentes. Entonces, eso es lo que yo aprendí, Felipe. Debo discernir esa forma, debo corregir la manera de discernir sobre el liderazgo. Eso es lo que quería aportar. Hermanos, ¿la iglesia necesita dinero? ¿Necesitan ustedes dinero para hacer algo en la iglesia? El problema no es el dinero. El problema es que nosotros basemos la obra en el dinero. Dinero, todos necesitamos dinero para hacer la obra de Dios. Aunque la obra de Dios no depende del dinero. Depende de Dios. Y yo he conocido obras en el campo misionero que no tienen un centavo, pero todavía hacen la obra de Dios. Si yo el día de mañana les digo a ustedes, hermanos, si ustedes no me envían una ofrenda, este ministerio va a desaparecer. Eso es control. Esa es manipulación. Si algún día yo les digo esto, diga, bueno, gloria a Dios, llegó su ciclo, el Señor va a abrir otras puertas para continuar lo que estamos haciendo. O sea, Dios sigue siendo Dios. Yo no soy Dios. Yo desaparezco, me muero, me voy, lo que sea. Ustedes van a continuar. Lo que ya Dios ha hecho en sus corazones hasta este momento les va a servir para poder seguir adelante. Yo no defino el sentido de su misión. Dios define el sentido de su misión. Si es que Dios está en el centro.
De hecho, hay algunos de ustedes que posiblemente viene el enemigo y en las tardes, cuando no tienen nada que hacer en su casa, están pensando en ustedes, dice que, cónchale, yo no creo que mi ministerio sea de tanto valor como el del otro hermano, de aquel hermano y este y lo otro. Bueno, es que muchas veces lo que nosotros estamos haciendo no tiene sentido a nosotros, pero sí tiene sentido para Dios. Hay gente que trabaja con niños y dicen, bueno, ¿qué aportan los niños? No dan ofrenda, esto, aquello, lo otro. Y aquí yo estoy perdiendo mi tiempo. No, esa es la obra de Dios. Dios está preparando a la congregación del futuro dentro de los niños, dentro de los jóvenes. Y eso tiene sentido para Dios. Quizás a lo mejor para la gente alrededor de nosotros no tiene sentido, pero para Dios sí tiene sentido. ¿Por qué eliminamos a mucha gente de la iglesia nosotros? Porque no sirven bien. Decimos, como decía el hermano, son irresponsables. Entonces, ¿qué es lo que necesita esa persona? No necesita ser eliminada, necesita ser discipulada, necesita ser formada, necesita ser entrenada, necesita ser ayudada. En las lecturas que ustedes hacían el día de hoy, yo tengo un reporte que me gustaría leérselos. Y con esto voy a concluir. Se lo voy a leer, ¿ok? Dice, en la primera semana dimos un paso importante. Comenzamos a descubrir de dónde venían nuestras ideas sobre liderazgo. Algunos reconocieron influencia del trabajo, la iglesia, la universidad, la familia, los modelos pastorales, los libros o la cultura. También vimos que no toda idea útil sobre el liderazgo debe convertirse en criterio rector para la iglesia. El liderazgo cristiano puede usar herramientas externas, pero debe ser definido por Cristo. La palabra, el servicio, la fidelidad y el cuidado del pueblo de Dios. Ahí está Ali. Cuando tú veas una herramienta, tienen que ser definidas por Cristo, por la palabra, por el servicio, la fidelidad y el cuidado del pueblo de Dios. Así como se sabe cuando una herramienta verdaderamente es útil dentro de la iglesia. En esta segunda semana vamos a dar otro paso. El tema será liderazgo, gestión y organización en la iglesia. La pregunta será, ¿qué puede aprender la iglesia del liderazgo organizacional sin convertirse en una empresa? No se trata de rechazar la organización, sino de discernirla. La iglesia necesita orden, dirección, coordinación y buena administración, pero no puede permitir que la eficiencia, la productividad o el crecimiento definan su naturaleza y misión. Ustedes en Venezuela, aunque sean iglesias chiquitas, en conjunto con todas las otras iglesias, están llevando a cabo la obra de Dios, aunque sean chicas. ¿Me escucharon lo que les estoy diciendo? No son chozas de indios, son ministerios que el Espíritu Santo ha levantado en conjunto con los otros ministerios para que ustedes puedan llevar la obra y mantengan la obra de Dios en Venezuela en estos tiempos que ustedes viven. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que deben de hacer esta semana? Primero, tienen que leer el artículo de Carter. No escriban solo una opinión acerca de lo que dice Carter. Muestren qué idea de la lectura él está usando, qué criterio está usando. Miren las palabras, observen, no tiene nada que ver con cristianismo, no tiene nada que ver con religioso, tiene que ver con una categoría organizacional. Entonces vean. Segundo, conecten la lectura con su iglesia o su ministerio y pregúntense, ¿cómo se organiza mi iglesia? ¿Se organiza de esta manera? ¿No se organiza de esta manera? ¿Qué se hace bien en mi iglesia? ¿Qué se hace mal en mi iglesia? ¿Qué necesita orden en mi iglesia? ¿Qué modelos externos influyen en mi iglesia? En muchas iglesias hay un gran desorden, especialmente cuando se trata de profecía, de que el Espíritu de Dios va a hablar. Un desorden. En la adoración hay un desorden. Necesitamos, como pastores y ministros, poner orden en nuestras iglesias. Tercero, aquí es donde viene lo tercero. Si no hace esto usted, entonces
no completó. Muestre discernimiento pastoral, aunque no sea pastor. Muestre discernimiento pastoral. Explique qué puede aprender la iglesia de la organización y qué debe evitar para convertirse en empresa. Mire todo esto que usted rechaza en este momento de liderazgo empresarial. Mire qué cosas sí son buenas y con el señorío de Cristo pueden servir a la iglesia. ¿Y qué cosas no? La meta, hermano, no es una metodología perfecta. La meta es aprender y pensar con claridad. Usar herramientas organizacionales sin perder el centro espiritual de la iglesia. La iglesia no es un negocio. La iglesia es el cuerpo espiritual del Señor. Entonces, como tal, hermano, aquí le voy a poner esto en la próxima semana. Liderazgo, gestión y organización. Que puede aprender la iglesia de liderazgo. Explica qué aportes de liderazgo, orden, coordinación. Aporta al escrito final. ¿Qué parte? Liderazgo en el contexto local. Entonces, ya con la semana que hemos visto, si usted contesta las 5 preguntas, ya casi básicamente tiene terminado todo de la primera parte de su escrito. Y luego ahora se lanza a la segunda parte, que lo va a hacer con la próxima clase. Ustedes leen, ustedes opinan, ustedes se equivocan. Vengo yo, les doy la lección, vengo yo, les permito hacer preguntas, vengo yo, les corrijo. Y junto con lo que ustedes hacen y lo que yo hago, entonces comenzamos a escribir lo que Dios nos está mostrando para que podamos corregir. Se trata de corregir. Termino con esto. No esperen que yo les dé puros A. Ustedes están acostumbrados a tener puras A. No, yo les voy a corregir porque cada vez que les corrijo les estoy enseñando. Les estoy corrigiendo algo que era y que no debe ser más. Que debe comenzar a cambiar. Eso les va a ayudar a ustedes. En mi carrera de empresario, hermano, yo les puedo decir que me puedo acordar de mujeres, de hombres, que un día querían entrar a la empresa, a la industria donde yo estoy. Y les di mentoría, les ayudé, les enseñé, me senté con ellos, les expliqué cómo es que se manejaba el negocio. Y ahora son empresarios con mucho éxito. Pues, aunque esta no es una empresa, esto es mentoría. Les estoy enseñando a ustedes cómo convertirse en mejores líderes. Ustedes son buenos líderes. Ahora hay ciertas cosas que van a añadir al repertorio de su liderazgo, que les van a servir mucho. Pero uno de esos, y el más importante, es que tenemos que poner el centro de Cristo nuevamente donde a Él le pertenece, dentro de nuestro liderazgo, porque eso es lo que va a cambiar todo nuestro entorno, nuestra iglesia, la manera como nos comportamos con la gente y lo que hacemos dentro de la iglesia. ¿Ven?